Y gracias a cada uno que se ha tomado el tiempo en su vida ocupada, en su día, ¿verdad? Para poder compartir algo con todos los demás. Recibir, pero a la vez, al vibrar, aportar a todos los demás, a todos los presentes en esa sesión y a todos los demás. No sabemos hasta dónde llega la resonancia de cada uno. A nuestra familia, desde luego. También a nuestros clientes, a las personas con las que tenemos relación en el trabajo, de amistad, en la calle. Estamos resonando con muchísima gente. Y además sabemos que el campo, algo más grande, aprovecha todos esos momentos en que nos abrimos a una frecuencia mayor para que las personas que lo ignoran, pero que necesitan esta sanación, que están como deseando vibrar con otra cosa, puedan, no sé por qué fenómeno, puedan recibir el inicio de una sanación que les abre a algo nuevo y que inicia un cambio en su vida. Entonces hoy vamos a ver la salud. Primero quiero decir 3 frases sobre la salud desde la visión de las fuerzas del amor, desde la visión sistémica. Luego haremos esa constelación entre todos, en los que todos vamos a participar. Y después pues veo que como tenemos ese chat, pues quizá haya un poco de tiempo para responder a alguna pregunta. ¿Vale? Entonces, primero necesitamos considerar la salud como un regalo. El regalo de la vida plena, de la vida armoniosa, de la vida alineada con las fuerzas del amor. Entonces, la salud es un regalo del amor, de algo más grande que hoy quiero llamar la conciencia creadora de vida. La salud es un regalo de la conciencia creadora de vida. Conciencia presente en cada una de nuestras células, presente en cada una de nuestras partículas, en el vacío de nuestro cuerpo, está la conciencia creadora de vida. Y toda su fuerza es hacernos vivir, llegar a ese camino de puro presente, pura presencia, asentimiento a todo, que es el camino del amor. Entonces, la salud implica en esa alineación con las fuerzas del amor y con la vida, un sí a la vida, asiento a todo como es. Y precisamente el inicio de la enfermedad está en el rechazo a la vida como es. Junto al rechazo a la vida como es está el rechazo de nuestra madre como es para las enfermedades físicas y el rechazo de nuestro padre en las enfermedades psíquicas, psiquiátricas o mentales. Luego, la vida nos propone continuamente lo que podemos llamar conflictos, quiere decir readaptación continua a la vida que se va presentando, a la vida que va cambiando. Esas propuestas de cambio nos crean conflictos.
en los que nos cuesta mucho adaptarnos al presente. Y cuando no conseguimos, no queremos en el fondo aceptar un cambio. Cuando seguimos en un conflicto con la vida, con el trabajo, con el vecino o con la pareja, por no querer adaptarnos a la nueva situación, que en cada momento el presente cambia. Esa emoción que bloqueamos y ese conflicto, cuya misión es abrirse a resolver y permitir un salto evolutivo en nuestra vida. Ese conflicto y la emoción se quedan grabadas en nuestro cuerpo. Y poco a poco vamos preparando el terreno de la ruptura con la vida como es. Y es cuando entra en juego la enfermedad. La enfermedad es una nueva propuesta de la conciencia creadora de vida para volver a abrirnos a la vida como es. En la enfermedad va a volver a surgir todas las etapas o aspectos de la vida que hemos rechazado, para darnos una nueva oportunidad de asentir. Sabéis que en sistémica, en constelaciones, nos apoyamos totalmente en la nueva medicina germánica descubierta y descrita por el Dr. Hammer. Entonces, junto con el Dr. Hammer, decimos que la enfermedad es una propuesta de toda la memoria colectiva para resolver algo, que nunca hay un error en la naturaleza. En lo que crea esa conciencia creadora de vida, no hay equivocación. No hay equivocación. Sí hay libertad y tenemos esa libertad de rechazar o aceptar la vida como se presenta. Y a la vez que tenemos esa libertad, la vida nos propone nuevos caminos metafóricos en general para aceptar de nuevo la vida. Y es cuando aparece de nuevo la salud. Y cuando vuelve a aparecer la salud, no es la de antes, es dentro de un salto evolutivo, dentro de un gran salto cuántico en nuestras vidas. Nuestra frecuencia aumenta, es más elevada, nuestra comprensión de la vida es diferente, nuestro compromiso con la vida se transforma. Eso es la salud recobrada. Después de vivir el proceso de enfermedad. Pensar también que el proceso de enfermedad es un fenómeno completo. Al decir completo significa que tiene dos fases. Todo lo completo en lo humano tiene dos fases opuestas, complementarias. Y el fenómeno culmina solamente cuando las dos fases se complementan. Bien. Hoy solamente quiero hablar de las condiciones para volver a la salud, las condiciones para crear una nueva realidad de salud. Entonces, en el libro que escribí, que Luis ha puesto antes, el libro que escribí sobre la enfermedad,
elaboré lo que se podría llamar los órdenes de la salud.